Iniciamos una nueva charla de recorridos por Madrid, la charla 10 de Claudio Coello, de Goya, Ortega y Gasset en los números pares. Es decir, esta gran calle en que queríamos haberlo hecho en una única lección, pero es demasiado larga, con lo cual haremos primero la acera a la derecha y luego la acera de la izquierda. Empezamos con estas primeras manzanas, donde como vemos hay restos de lo que podía haber sido esas manzanas, esos jardines internos, que son lo que se han conservado en dos de las manzanas de Madrid. Pero en esta, por ejemplo, vemos que existe un mercado, en esta otra vemos que hay alguna construcción que ha avanzado al interior de la manzana, pero en fin, en algunas aún podría recuperarse ese espacio interior que salvaría muchas viviendas interiores de todas estas manzanas. Realmente sería una operación para muchas manzanas de Madrid, donde aún es posible recuperar un interior mucho más ameno para las viviendas interiores de Madrid. Aquí vemos la calle, tras la calle Goya, flanqueada por dos edificios de una época muy parecida. Aquí los tenemos. Es esa arquitectura muy austera, un tanto indefinida en su época, y vamos a ver ya más detalladamente. Fijaros, es una arquitectura muy desornamentada. Alguien podría decir, bien, este edificio podría ser perfectamente de los años 30, incluso con elementos incluso del Art Deco, pero también podría ser un edificio plenamente de posguerra. Fijaros también en las barandillas, es decir, fijaros qué arquitectura tan austera, que ha conservado muchas cosas de aquella gran arquitectura cosmopolita que decimos, con sus grandes torres que marcaban la silueta de las ciudades, pero algo ha sucedido y ya esta arquitectura está absolutamente desornamentada. Es en cierta manera una arquitectura muy cercana al racionalismo, pero con huecos cuadrados, es decir, con un aire clásico, con este recuerdo de las arquerías, de aquella arquitectura de la época de Primo de Rivera, y con elementos de un vocabulario clásico que indica, en cierta manera, esa época, en los años 30 y los años 40 de la posguerra ya española. Fijaros qué tema tan bonito, a pesar de que ha sido un poco maltratada su planta baja, porque realmente ha sido pintada y es una piedra muy bonita. Fijaros qué limpieza en el hueco, qué elemento tan singular para una arquitectura muy sencilla, que se ve que ya está carente de medios, por lo cual supongo que es quizá la posguerra española, pero que aún tienen detalles, por ejemplo, ese chaflán aún en piedra, la idea de un recerco que unifica toda la fachada, el gran balcón muy austero, con una barandilla muy austera, los restos de arquerías con las pilastras adosadas y los restos de torres. Es decir, dentro de su austeridad, una cierta pobreza, es una arquitectura muy digna, como veis. Aquí tenemos a un zócalo de granito y aquí aparece el elemento de piedra que en cierta manera muestra el dar valor al elemento del chaflán. Como veis, sigue siendo una arquitectura de gran empaque, heredera de esa gran arquitectura europea de los años 30, con una gran presencia en la ciudad. Fijaros aún en este elemento que es el más valioso, existe un pequeño recerco en las ventanas. Las carpinterías, por supuesto, han cambiado mucho, pero bueno, es una casa dentro de su austeridad y un cierto misterio. Seguimos por la calle y encontramos otra casa un poquito anterior. Esta es otra casa de los años 30. Fijaros qué austeridad ya en los balcones. Son elementos muy austeros, pero siguen teniendo un elemento de recuerdo de la antigua tradición de la rejería. Fijaros también la puerta y esta barandilla. Fijaros, siempre que veáis esta barandilla tan abstracta, tan clásica, pero a la vez muy abstracta, muy geométrica, pensar que estamos siempre en esos años 30. Esta va a ser una arquitectura que se va a hacer mucho también en Italia, en una evocación clásica. Fijaros también los grandes torreones, que es un residuo de aquella época de la arquitectura cosmopolita, que esta forma parte de ella, los miradores, que de aquellos grandes miradores de la Belle Époque se ha pasado a un mirador hexagonal muy austero, que va a ser un poco símbolo de la arquitectura racionalista. Fijaros ya los huecos tan austeros, pero bueno, aún quedan restos de las contraventanas. Fijaros que es una arquitectura que hace como hacía la Belle Époque, marca una gran horizontal y otra gran horizontal en la última planta, preparando ya preparando el ático. Y fijaros ya la desnudez de estos huecos. Es una arquitectura muy cercana también al Art Deco. A veces se confunden estos movimientos, este clasicismo moderno de los años 30 con el Art Deco, con el pre-racionalismo. ¿Veis el hueco? Un hueco muy austero, pero muy bonito. Y estos miradores que veis ya están
desde aquellos miradores de cristal, que luego pasaron a ser miradores más macizos, que luego en la Belle Époque fueron unos miradores impresionantes de decoración y de riqueza, y fijaros que ya en estos años ya vuelve a ser un mirador austero, prerracionalista, ya recuerda mucho el Art Déco en un mundo mucho más que ha cambiado radicalmente. Llegamos a esta otra casa, típica casa del ensanche madrileño, fijaros con esa proporción tan curiosa en que no se oculta que los últimos pisos son pisos de menor altura, más secundarios, por así decir, la secuencia telescópica de los miradores, con el mirador impresionante de la primera planta. Bueno, es una casa como tantas del ensanche madrileño. Esta, por desgracia, ha perdido las contraventanas, si no sería una casa, como veis, una casa fantástica. Tampoco sabemos, tenemos la puerta, no sabemos realmente cómo sería este hueco. Bueno, da la impresión que era una planta baja con estrías de almohadillado y luego la presencia del último piso coronándolo todo. Que no sabemos tampoco si ese piso fue quizá un añadido, veis que la barandilla es un poco diferente y aparece una gran cornisa clásica, algo extraño en esta arquitectura que es un poquito más ecléctica, más romántica. Por eso esa gran cornisa puede insinuar que ahí ha habido un añadido. Fijaros que al lado aparece una arquitectura nueva que tiene su interés, pero que demuestra que poco ha sabido adaptarse a la sutileza y a la delicadeza de esta arquitectura. Primero, no en las alturas, después el hecho de seguir con el granito hasta arriba, algo que nunca ha hecho el ensanche del barrio de Salamanca, siempre el granito se quedaba en planta baja, en todo caso hasta el entrepiso, y luego ya todo venía un mundo de enfoscados, de lucidos o a veces de ladrillo aplantillado. Pero aquí esa dureza sube hasta arriba, después los tonos tan contrastados, en fin, hay un intento de cierto diálogo con los elementos verticales, con la austeridad de los huecos, pero vemos una escala un poco desmesurada, es decir, no ha logrado integrarse bien con el edificio del lado. Fijaros que también su planta baja y entrepiso, que es interesante, es demasiado alto, es desmesurado en su escala, comparar con la escala de este conjunto, que en sí ya era bastante alto, y eso hace que estos tres pisos queden un poco muy aminorados por la fuerza que tiene este basamento. Entonces fijaros que el zócalo es muy interesante, con esos grandes granitos casi tallados, también demasiado violentos para lo que es el ensanche madrileño, que tallaba el granito con muchísima delicadeza. Y luego estas grandes horizontales, alguien puede decir, bueno, esto recuerda las horizontales de las casitas del ensanche, efectivamente. Pero, como vemos, está a una altura ya un poco desmesurada para lograr la escala. Si ahora vemos todo este conjunto, lo vemos aquí. Fijaros que ordenada esta casa de los años 40. La siguiente casa, que recordáis que era de los años 30, mirad qué casa más ordenada, casi Art Déco. La casa esta más antigua, fijaros qué crujía más estrechas, qué moderna era en sus crujías estrechas, casi sin vivienda interior, y la casa de la esquina. Como veis aquí, casi podría recuperarse un jardín para alegrar todas las viviendas interiores que quedan a esa manzana. Ahora seguimos la siguiente manzana. Volvemos a encontrar una casa de esos primeros años del ensanche. Esta ha mantenido las contraventanas. La planta baja no sabemos bien cómo sería. Se ve que ha tenido muchas alteraciones, que quizá era así de austera. Y aquí tenemos un esquema clásico de esta casita del barrio de Salamanca. Y tenemos la entrada. La rejería probablemente ha cambiado. Y fijaros qué huecos tan bonitos con este despiece de sillería que tenían muchas de estas casas. Y como veis, aquí el balcón ya no vuela con una pieza de piedra, sino que vuela solo la rejería. Nos gustaría saber qué indica el hecho de que ya no vuele la pieza de piedra, porque veremos cómo nos acercamos hacia el año 1900, vuelven a volar mucho las piedras, incluso desbordan ya a la rejería, pero eso es un síntoma ya del final del siglo. Aquí fijaros que también el paño del muro es enorme, lo cual indica antigüedad, es decir, que estas casas serían probablemente de las primeras casas del ensanche, de la época de Isabel II o acaso de Alfonso XII en sus primeros años.
Y ahora vemos otra casa muy diferente. Fijaros que es una casa que no tiene nada que ver porque corresponde a esa época espléndida de la arquitectura cosmopolita europea, es decir, ya Alfonso XIII, pero que sin embargo, a pesar de lo diferente que es, se integra muy bien el ensanche. ¿Por qué se integra? Pues porque ha capturado esta cornisa, porque en cierta manera ha respetado la línea del basamento, porque el elemento que es como el cuerpo, por así decir, coincide con lo que es el cuerpo, los tres pisos de este elemento, porque este piso que es más noble aquí también el mirador este en cierta manera tiene más riqueza, al igual que sus balcones, y luego fijaros que no renuncia a los grandes torreones de la Belle Époque. Pero me parece una casa fantástica en el sentido que ha sabido, quizá está detrás una transformación de una casa anterior, porque fijaros que esta rejería aparentemente es más antigua que esta rejería, que es más rica, estos miradores. Puede que detrás haya una casa antigua, pero la transformación ha sido muy bonita. Fijaros qué puerta tan preciosa, con elementos que casi son art déco, una puerta, una rejería preciosa. Fijaros estos mensurones tan típicos de esta arquitectura que llamo yo cosmopolita, que ya es hacia 1900, 1910, los grandes miradores macizos. Y fijaros cómo en esta arquitectura empieza a pasar que los huecos empiezan a perder la decoración. Es decir, la decoración se empieza a concentrar en los grandes miradores y en los torreones. Es como una premonición de una cierta austeridad que vendrá después. Pero es una composición muy, muy bonita. También es verdad que en este momento se empieza a usar contraventana de chapa. No sé exactamente la fecha, pero aparece en muchas casas ya madrileñas. Fijaros el gran mirador. Estos miradores eran ya tan anchos, tan grandes. Fijaros la evolución del mirador de acero tan fino, del ensanche, a estos miradores mucho más prepotentes, mucho más brutales, pero muy, muy interesantes. Los espacios que hay detrás son fantásticos. Y esta arquitectura necesita ya la persiana para poderse cerrar. Ya no se puede cerrar con contraventanas, dada su anchura. Fijaros cómo dentro del mirador se ha tratado el piso primero con más dignidad, es decir, sigue respetando las leyes del ensanche. Luego se ha creado esta pilastra, este cuerpo, con lo cual está insinuando aquí esa misma cornisa. Y luego, por último, la coronación, que ya en esta época, a pesar de que la altura es menor, empieza a ser una planta muy, 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 muy tan rica como las demás. Y luego, por supuesto, los grandes torreones. Pues esta arquitectura, que yo nunca la había valorado mucho, viéndola en Madrid me está pareciendo una arquitectura realmente espléndida. Muchos de estos edificios ya usaban el hormigón, se nota ya en el grosor de sus vuelos, en el atrevimiento ya que tienen, pero fijaros cómo tiene una delicadeza y una presencia que sin dejar de ser una casa del ensanche es ya una casa con una escala cosmopolita de gran ciudad, y se la dan estos miradores. Parece una casa muy, muy interesante. Fijaros que bien se integra con una casita de 50 años casi anterior. Luego viene esta otra casa que para mí es un problema porque ¿por qué una casita que está tan bien proporcionada? Se ve que es muy antigua, fijaros los paños de muros y lo pequeños que son los huecos para el muro, es decir, es una casa probablemente de los primeros años, o sea, la época de Isabel II, en su final, pero que de cierta manera ha sufrido mucho, ha perdido las contraventanas, su planta baja está prácticamente irreconocible, el basamento, y es una casita y lo que le está faltando para que sea una gran casa, porque tiene las proporciones perfectas. Quizá el último piso, como veis, pues tiene un final muy pobre. Bueno, sin embargo, fijaros, la rejería es bonita, los huecos sí que es verdad que son un poco pequeños, y es una casa antigua, pero nos preocupa porque le está faltando, las carpinterías han sufrido muchísimo. Es una pena que, además, teniendo una escuela de diseño, que no sea una casita en ese sentido ejemplar, que pudiera estar iluminada en la noche, y falla mucho quizá también la coronación, pero como veis tiene las proporciones perfectas de cualquier casita del ensanche madrileño. Al lado tenemos una casa que es curiosamente también probablemente una transformación de una vieja casa del ensanche. Ha sido transformado probablemente en los años 50 con esta arquitectura tiene a veces su interés, pero aquí no ha resultado muy acertada. Este ladrillo, fijaros que marca la horizontal, un tema muy bonito, pero quizá ya no tanto en el ensanche, ¿no? El gran elemento de entrada. Y luego estos balcones tan exagerados, tan largos, que vuelan tanto,
bueno, tiene todos los elementos de esta época, el gresite en los huecos, ha bajado la escala de los huecos. Se ve que el arquitecto trató de lograr un mix entre una arquitectura moderna y la arquitectura que había él heredado, que quizá esté detrás, ¿no?, de esta casa. Y el resultado es un tanto confuso y un tanto pobre por los materiales. Y al lado tenemos esta casa que la vimos hablando de la calle Hermosilla, una casa muy interesante. Fijaros que es la primera de las primeras casas que aparecen ya las grandes terrazas de los años 60, 50 de la arquitectura española. Fijaros qué zócalo tiene tan alto, qué entrada tan rica de espacios, de sensaciones. Se ve que es un arquitecto que trabajó mucho el edificio. Luego fijaros este entrepiso también tan bonito, con esos huecos tan enormes, pero que sigue formando parte de este basamento. Ha hecho este juego de mármoles oscuros, de granitos oscuros y granitos claros. Y luego aparece la secuencia de terrazas. ¿Veis? Es una casa muy, muy interesante, con ese torreón final, pero que hay una cierta confusión, sobre todo en el torreón y luego en la utilización de este granito oscuro, ese contraste tan fuerte de blanco, blanco y negro. Y bueno, y también las terrazas es verdad que han sido cerradas y entonces no acabamos de entender la gracia que tenía pues estos grandes espacios abiertos. Y luego es un tema muy típico ya de estos años, que es esa gran pérgola mediterránea que da tanta elegancia a los edificios. Es una casa interesante. Aquí hay más confusión porque hay muchas cosas en muy poco espacio. Es un chaflán que tiene elemento del vuelo procedente de esta casa. Bueno, es un resultado un tanto confuso. Y luego no hace mucho bien este juego de negro y gris. Y eso que hemos visto que es una casa interesante. Fijaros aquí, está bien interesante estas ventanas, quizá demasiado altas, la proporción de antepecho demasiado. Y de nuevo esto, y fijaros las bonitas chimeneas que aparecen jugando ya en el espacio como elemento vertical. Es una casa que tiene muchas, quizá demasiadas cosas. El arquitecto quizá puso demasiado énfasis en todos sus gestos, pierde un poco de serenidad. Fijaros que hemos recorrido ya toda esta manzana donde está el Mercado de la Paz, que realmente esta sería una de las manzanas donde si desapareciese ese mercado se podría recuperar muy fácilmente un jardín para todas las viviendas interiores. Porque uno de los problemas de Madrid son las viviendas interiores. Siendo una ciudad fantástica como lo es, hay otras ciudades que tienen prohibidas las viviendas interiores. Madrid no, con lo cual por eso su densidad es mayor, también su vida en las calles es mayor gracias a esa densidad. Los costes de los portales también es menor, pero esas viviendas interiores, algunas son verdaderos pozos de luz sin ventilación, sin alegría, pues realmente en algunas de ellas aún podría recuperarse un gran jardín o un elemento de plaza o de vida. Digamos que el mercado este realmente es un elemento de vida, pero podríamos lograr mucho más. Ahora seguimos ya, cruzamos la calle, está ya la calle Ayala y seguimos ya. Fijaros, aquí tenemos otra gran típica casa del ensanche. Esta es un poco singular. Fijaros que el basamento restaurado, pues por lo menos ha quedado muy, muy sereno, con unas piezas de granito preciosas. Fijaros qué rejería tan bonita tenía esta casa, ¿no? De cierta manera rompe un poco la pauta que veíamos en otras rejerías. Fijaros, es una rejería preciosa. Aquí os he querido mostrar el portal. Bueno, es una casa que ha tenido una cierta suerte. Fijaros, el tema de los canalones embutidos aquí se ve que ha sido oculto, el problema siempre de los canalones. Y luego fijaros qué cornisas tan austeras tiene esta casa. Si recordáis esos otros capialzados que tenían los huecos del ensanche con elementos de ménsulas que iban preparando la ménsula del balcón superior. Aquí, como los balcones están volando con su rejería vista, no necesitan esas ménsulas. Y por eso la moldura del hueco se puede quedar un poquito más abajo. Y tiene, por tanto, esa moldura que me parece a mí una preciosidad. Una moldura clásica, que esto tampoco es muy común en el ensanche madrileño. Recordáis que siempre se fundían la losa del balcón con la moldura, pero aquí no. Fijaros aquí qué elegantísimo este hueco, es una preciosidad. También los tonos. Bueno, es una casa que ha tenido suerte. Fijaros que aquí tiene este elemento que a mí me convence demasiado, el elemento de sillares, como imitando sillares rugosos, pero bueno, la casa es una preciosidad de casa.
Una casa que al final es una casa sencilla, con una distribución perfecta, con un ritmo de huecos. Fijaros que no tiene siquiera miradores, pero logra realizar perfectamente la continuidad de la calle. Quizá el alero es el que, así como ha sido un arquitecto muy atrevido en la rejería, sin embargo el alero se ha quedado un tanto tímido. Yo creo que esta casa ya hubiera pedido probablemente un alero clásico, una cornisa clásica. Fijaros qué secuencia tan bonita vamos a tener aquí de casas. Es un milagro que en esta altura ya es decir, ya en esta latitud del ensanche, aparezca una fila tan larga de casas que sean de esta época de Isabel II, bueno, ya son realmente de Alfonso XII, María Cristina. Fijaros qué bonitas. Y aquí aparece una casa muy singular que a mí realmente me intriga. Tenemos el año 1884, es decir, le queda un año de vida a Alfonso XII. Ha sido un reinado muy difícil con las guerras carlistas, pero fijaros qué perfecta basamento, con un tema muy, muy bonito. Fijaros que para los grandes locales ya estos arquitectos se atrevían a crear, el mostrar ya las vigas, que en algún caso ya eran de hierro, o en otros casos de madera. Fijaros qué tema tan bonito que aquí rompe la continuidad del zócalo para abrirse a grandes lonjas más que no tengan arco, que necesiten más altura. Fijaros que equilibra las dos, crea como dos puertas. Y luego fijaros algo que no habíamos visto en el ensanche. Este actúa en su casa como si fuera un gran palacio. ¿Veis las pilastras? Que es asombroso cómo logra luego disimular estas pilastras en el basamento, que no las notamos. Y luego tiene como dos torreones, fijaros. Tiene dos resaltes, es decir, ha transformado una casa de viviendas en un gran palacio italiano. Y luego el tono de la fachada, bueno, y esto pues precioso, como veis, ¿no? Estos alzados de los huecos, de las contraventanas. Es una casa fascinante. Además tiene también esto, lo que son estos torreones, insinuación de torreones, tiene estos miradores. Fijaros qué casa tan bonita. Es realmente un pequeño palacio. Fijaros los grandes pilastras que marcan las dos puertas de entrada y los torreones. Es preciosa, es una casa preciosa. Y luego fijaros qué bonito este final con ese gran cornisa, de las cornisas más grandes de Madrid, cornisas clásicas de Madrid más grandes, e incluso asumiendo que ese último piso es más bajito, que los miradores han acabado aquí. Bueno, es transformar una fachada de viviendas en un verdadero palacio. Cuando comparamos con esa otra casita que decíamos que le pasaba porque estaba la pobre tan callada, a mí es verdad que tenía menos huecos, los huecos eran más pequeños, pero es quizá el cariño que se le ha dado en el tratamiento de esta maravillosa fachada. Fijaros cómo ha logrado todos estos resaltes en una fachada que en principio era plana. Fantástica. ¿Veis? Y aquí tenemos este detalle que os decía, tan bonito, de que prepara ahí un dintel, si ya no tiene reparos en mostrar la estructura de la casa, sea de hierro o de madera. Aquí la pena es que ha perdido esas columnillas en alguna reforma de este local. Y el precioso mirador, fijaros que es muy estrechito este mirador. Es un milagro que se hayan conservado estos miradores de Madrid, verdadero milagro. Es la comparación con esta. ¿Qué le falta a esta casita para que no fuera como esa otra? Bueno, las contraventanas, el cariño en las carpinterías, quizá los tonos. Está un poco desvalida esta casa. Y seguimos con otra gran casa. Fijaros, esta otra gran casa. Como digo, es una suerte tener esta secuencia tan impresionante de casas. Esta es también muy atrevida. Fijaros estos machones de granito. No sabemos si aquí mostraba, como la anterior, mostraba ya las vigas, quizá ya de fundición, las vigas de acero. ¿Veis? Tiene unos bellísimos pilares de fundición. Es asombroso los tesoros que estas casas pueden albergar en su interior. Y es una pena cuando vemos cómo se vacían totalmente y se habla de rehabilitación, cuando es una pérdida absoluta del interior de estas casas. Porque estas casas tienen puertas, carpinterías, tarimas, miles de detalles en su interior, que es todo un mundo. No basta con conservar las fachadas, ya sabemos que es muy difícil, pero bueno, fijaros qué bonita en esta casa, fijaros qué friso, qué arquitrabe va uniendo todos los huecos con este grosor tremendo. Lo hemos visto alguna vez en algunas casas antes,
No sabemos qué arquitecto era el que hacía esta brutal. Fijaros qué bien queda ese contraste entre esto tan ligero y este elemento horizontal tan brutal. Se ve que era un hombre más exagerado, es más exagerado en todo, en cómo lleva esto hasta arriba, en cómo el hueco tiene más presencia que el de la casa anterior, es más atrevido y también es más atrevido en estas curiosas molduras. Puede que también sean de una época posterior, pero al final el efecto es muy bonito. ¿Veis? Fijaros qué elementos van marcando con la aparición de estas piezas. Es asombroso la variedad y la riqueza de las casas de los ensanches de Madrid. Es impresionante, al igual que la rejería. Bueno, se podrían hacer libros y libros sobre las rejerías, sobre las portales de Madrid, sobre los aleros de Madrid. Ahora tenemos otra casita que es un poco más humilde, es más posterior. Nos vamos acercando a 1900. Fijaros, aparece el balcón corrido, se va perdiendo la decoración de los huecos. ¿Veis? Es ya una arquitectura más fría, más funcional, a pesar de que es interesante. Ya veis qué bonita secuencia de huecos con sus contraventanas de madera. Pero veis, tiene elementos un tanto débiles. Fijaros estas pequeñas pilastras que son cortadas por el balcón en vuelo. Fijaros que el balcón ya está perdiendo la molduración o la gracia de los viejos balcones. Esta unión de balcones nuevamente indica, ya que nos vamos acercando al fin de siglo, superándolo incluso, y indica normalmente una cierta... se está perdiendo un poco el espíritu del romanticismo del siglo XIX. Aquí tenemos otra casa también, que también está uniendo ya balcones. Fijaros qué curiosa es, tiene aquí un gran paso, un gran portal asimétrico, no le importa ya la asimetría, y luego va a crear, fijaros lo que va a hacer, va a crear sobre este basamento de baja más 1, va a crear un cuerpo con estas columnas muy bonitas. Fijaros que es muy moderno porque estas columnas dejan como un gran hueco, como si fuera el espacio entre columnas de un templo, y ese gran hueco está incorporado por un elemento ligero, que son los balcones. Es decir, es muy moderno este arquitecto. Y luego fijaros que el último piso está ya creando una serie de cornisas, una serie de 3 cornisas. Fijaros, es muy atrevido, está creando unas secuencias horizontales muy valientes. Puede haber tantas que empiece la casa a la fachada a escaparse. Alguien diría, bueno, hubiera podido crear un elemento de 3 pisos y aquí la coronación. Sí, pero él ha querido hacer más acogedora esta fachada. Tenemos la entrada. ¿Veis? Aquí se ve muy bien. Le ha gustado este ritmo y luego fijaros este remate final que ya indica que nos vamos ya, que estamos ya hacia 1900, acercándonos mucho. Este remate que ya recuerda ya mucho cosas de la Belle Époque. Es una casa, fijaros que al final es muy moderna, fijaros cómo está, es eso ya realmente un hueco enorme, enorme. Lo que pasa es que está fragmentado y de esta manera engaña que esa ya es una verdadera galería abierta, como veremos en muchos ya miradores de la Belle Époque, que ya son muy anchos. Y luego fijaros cómo este hueco, este paño, que está remetido respecto al dintel, insinuando que todo esto está a punto de ser ya un hueco único. Es un diálogo muy bonito entre huecos y vacíos. Era un artista. Aquí lo tenemos. Al lado tenemos otra caseta, también es la secuencia de 2 casas más. Y fijaros aquí tenemos este tan gracioso basamento de los años 50, este despiece, que yo siempre he sospechado venía de las casas norteamericanas, y que se da mucho en estos años, que bueno, cuando se actúa en un zócalo con una cierta personalidad, pues a veces perfectamente se enriquece el zócalo. Y aquí veis, tenemos un detalle curioso que no lo hemos visto demasiado en Madrid, que es las ménsulas que saltan la cornisa para sujetar unos balcones que, como veis, van uniendo ya 2 balcones, esos miradores. Y luego fijaros esta rejería que ya no toca la cornisa inferior, el friso inferior, que está flotando entre 2 horizontales. Eso indica ya siempre mucha más modernidad, ¿no? Son modelos ya que vienen de Centro Europa, que está ya acercándose mucho ya al modernismo y a las arquitecturas del modernismo. También se nota en los miradores y esa cornisa corrida con esos balcones corridos. En cierta manera se ha perdido ya aquel ritmo tan bonito de las casas del ensanche del 19
y se va a una arquitectura, de cierta manera, fijaros, ya es más austero en los huecos, menos adornada, y que está perdiendo ese ritmo tan bonito. Y estas horizontales, en cierta manera, yo pienso que empobrecen un poco esta arquitectura. El hecho de unir dos balcones, cuando realmente no se usa el balcón a veces como elemento de unión de dos habitaciones, sino que funcionaba muy bien, cada habitación tenía su hueco. Pero bueno, es una casa, como veis, es muy bonito el remate final, con su cornisa, y sobre ella el alero de madera. Es la mezcla de los dos elementos. Pasamos a otra casa que también ha hecho lo mismo que había hecho no la anterior, la anterior a la anterior, que era, recordáis que había creado un friso de dos columnas y luego una segunda línea de cornisas. Esta también ha hecho parecido. Aquí tenemos las que hemos visto antes, con estos tilos. Ya sabéis que en la calle del barrio Salamanca tiene árboles distintos. Esta tiene tilos. ¿Veis? Aquí se ve un poco estas columnas que están insinuando un gran hueco, y luego aquí algo pasó. Fijaros esos huecos que han quedado flotando en el muro con esa cornisa final. Aquí parece que algo sucedió en este piso. ¿Os acordáis que el otro había creado dos cornisas, como ya un ritmo doble? Ese último piso es como mucho más clásico que los anteriores. Quizás sea un piso posterior. Y aquí teníamos la que veíamos antes, ese tema tan bonito del alero de madera emergiendo de una cornisa clásica, que esto no suele darse en el ensanche madrileño. Ahora llegamos a una casa, fijaros, también tiene muchos elementos de las anteriores, pero ya cada vez más avanzados. Ya es el gran balcón corrido, la arquitectura ya muy desornamentada, ¿veis? Ya han desaparecido todas las decoraciones, aparece ya la ventana, es el inicio, poco a poco, de la muerte del balcón. Es una arquitectura casi sería una arquitectura art déco. Esta extraña solución de estas pilastras que son cortadas por el forjado y luego aparecen más estrechas con esos capiteles. Empieza a ser una arquitectura un poco deslavazada, un poco más pobre, más fría. Es una época un tanto indefinida, esta época de transición. Y al lado tenemos otra casa muy parecida, donde, como veis, siguen la idea de las grandes columnas, pero ahora representadas solo por estas decoraciones. Sigue el balcón, pero ya el vuelo se está comiendo a la rejería. Aparecen los torreones. Es una época para mí muy difícil de clasificar y de adivinar. Siempre son ya del año 10 a los años 20, pero no tiene unos le llaman la arquitectura del Gran Hotel, la arquitectura cosmopolita, pero como veis tiene elementos heredados de antes, tiene elementos nuevos como son ya los balcones corridos, los torreones de la Belle Époque, que luego tomará en parte el Art Déco. Y fijaros la secuencia que hemos visto de distintas casas. Fijaros que aquí hemos visto que este patio ha sido ocupado por esta casa. Esta era una casa que veíamos con mucha decoración. Fijaros que esta casa ha sido la que ha ocupado todo el patio, ¿no? Realmente habría que investigar por qué esta parcela pudo hacer esto, ¿no? Porque si no, podríamos recuperar un jardín que alegraría muchísimo las viviendas interiores de todas estas casas. Y habría que investigar realmente aquí qué pasó y si esto habría manera de, dándole más alturas, estas viviendas pasarlas a unos pisos aquí y liberar poco a poco todo este jardín. Entonces nos despedimos. Fijaros que este mirador ya es muy austero, ya está a punto de ser el mirador macizo de los años 20. Y enfrente tenemos una casita típicas del ensanche. Aquí tienen las contraventanas de madera. Fijaros que tiene el portalón, el zócalo, mirar que zócalo con unas grandes piezas de sillares de granito y esta decoración típica del ensanche. No sé si tuvo un piso más o realmente ya la casa nació así, pero se hace un poco monótono esta repetición del ritmo final. Me da la impresión que se añadió un piso a esta casa. Aquí tenemos otra que, como veis, esta sí que tiene la altura típica del ensanche, baja más 3 más una planta ático.
y con un portal transformado, y aún vemos el zócalo, como queda aún el zócalo de granito, que aquí ha quedado oculto, las contraventanas de madera. Bueno, ya veis, es una casita con muchos huecos, también muy interesante. Quizá el color un poco más triste de sus tonos de carpinterías la hace un poquito menos así fina que las que hemos visto antes tan blancas. Y aquí aparece esta arquitectura que siempre nos interesa mucho, que es la arquitectura de posguerra, en el paso que va dando poco a poco desde una arquitectura monumental, heredera de un clasicismo moderno, o un estilo monumental que se llamó, que es el estilo europeo de los años 30, y que poco a poco va acercándose a una arquitectura mucho más optimista y mucho más alegre, con sus terrazas, que va a ser la arquitectura de los 60, de los 50 y de los 60 española. Fijaros que son piezas de una enorme escala, veis la escala tremenda, brutal de todo este basamento. En ese aspecto son poco respetuosas con la escala del ensanche. Son tiempos nuevos, son tiempos más violentos, se nota un poco en la arquitectura. Aparece ya el contraste clásico entre grandes zócalos de granito, en este caso se acabó el material noble, acabó aquí, pero fijaros con este entrepiso tan valiente, con estas ventanas tan horizontales, aunque han cambiado la carpintería. Y luego aparecen esos miradores, que los hemos visto en muchas casas racionalistas, que son herencia realmente de aquellos miradores de la Belle Époque, pero ahora hechos mucho más militares, mucho más espartanos y mucho más modernos. Como veis, ya no hay decoración, excepto estas molduras de los huecos. Son huecos muy grandes. Los espacios de estas casas eran espacios de una gran escala, habitaciones muy amplias, muy generosas. Y aquí ya empieza a aparecer lo que luego van a ser las maravillosas terrazas de estos años de Madrid. Aquí aún no es terraza, es un balcón, pero poco a poco está empezando a estar asumido, será acogido por estos torreones que se transformarán en vuelos de la casa. Y luego siempre esta arquitectura tiene una secuencia de escalonamiento arriba. Como veis, es una mezcla de ese estilo monumental de los años 30 europeo con el mundo moderno, que en España va a dar una mezcla muy bonita. Tenéis el portalón y llegamos ya a la esquina, y en la esquina hay un edificio que yo creo que es aparentemente nuevo y que ha dialogado con el maravilloso edificio que tenemos en la esquina, que es un edificio precioso que es de 1883. Fijaros que es un edificio muy... Cuando veíamos en Madrid edificios con estos torreones curvos, que normalmente todos ellos tienen grandes líneas horizontales para atar el volumen curvo al resto de la pieza. Bueno, fijaros, 1800, como os he dicho, 83. Fijaros el zócalo tan bonito que tiene y esta horizontalidad, que lo vimos en la primera casa de Serrano, el número 1 de Serrano, que estaba hecha por la familia de Prim. Ahí había estado la casa de Prim. Un poco más allá, enfrente, había estado la casa de Serrano. Sabéis, Prim, el general que trajo a Amadeo de Saboya, pero que fue asesinado justo cuando llegaba el nuevo rey. Fijaros, este que habíamos visto en algunas casas, ¿recordáis que habíamos visto este impresionante juego de friso que iba atando los balcones? Pues quizá tengamos aquí el origen de dónde proviene y de qué arquitecto. Este era el arquitecto Juan Bautista Lázaro. Quizá proviene de él esta decoración tan rica en los frisos. Como veis, ya nos vamos acercando a 1883. Aún estamos con Alfonso XII. Mirad qué bonito zócalo, tan austero aquí. Suelen ser muy austeros los huecos en el zócalo de granito, pero mirad qué bonita cómo aparece una secuencia del zócalo que asciende, que es cruzado por esta línea, y ya poco a poco va muriendo el mundo del granito para dejar paso a estos preciosos balcones. ¿Veis? Con ladrillo plantillado, esta rejería en vuelo ya. Esta arquitectura, como veis, no quiere tener ya vuelos de piedra de cada balcón, sino que lo que importa es el dominio de la horizontal. Y estos elementos que ya no tienen esas ménsulas, sino que ahora son más serenos, más clásicos. Y luego fijaros qué bonito este elemento, como de casi medio árabe, de articulación, de aparición de una ventana como de servicio, en la articulación del paño y el mirador. Sabéis que se ve que era un arquitecto con muchísimos recursos, muy valiente.
Y aquí tenemos ya este elemento que yo no sé si extraña un poco la ligereza de estas columnillas. Uno está más acostumbrado a ver estos balcones corridos, la gran cornisa y luego el gran torreón. Y fijaros, vamos a ver el portal. Bueno, parte del portal estaba aquí. Bueno, son casas fantásticas. Mira, otro elemento que articula. Es muy curioso, es una arquitectura muy interesante. Y fijaros, con este elemento aquí, en contraste con el balcón que vuela, bueno, una casa muy bonita para este final de Ortega y Gasset. Tenemos fijaros la pobreza, la riqueza de esta pieza comparada con la pobreza de esa casa de los 50 60 que está ahí. Y como esa casa de ahí, lo que ha hecho ha sido rememorar esta preciosa casa. De cierta manera, ha retomado muchas de las cosas, este elemento lo ha tomado ahí, la cornisa. Bueno, fijaros qué ordenada es esta casa, qué planta tan moderna tiene. Y esta es la que habíamos visto de los 50, también muy, muy ordenada, muy clásica, la nueva, y las casitas que habíamos visto de la época del barrio de Salamanca. Fijaros, aquí se ven, esta también la vimos, esta era también de los 50, que había creado como un patio interior. ¿Veis? Está avanzando más y aquí, como veis, también se podría empezar a recuperar parte de un jardín interior para alegrar la vida a esas viviendas interiores. Y aquí nos despedimos ya de la preciosa calle con la calle de Ortega y Gasset, que va descendiendo. Allí veíamos toda la zona del Corte Inglés, el Hotel Villamagna y allí la Castellana. Muchas gracias.